La Biblia comienza diciendo en el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 30, lo siguiente: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Claramente, Salomón está diciéndonos aquí que la ganancia de una persona, la ganancia de una alma, no es una tarea tan sencilla como puede parecer. Aquí él define la palabra sabiduría, diciéndonos que si tú ganas un alma, eres sabio. Y mira lo que dice la sierva del Señor en el Testimonio Selectos, tomo 3, página 231, lo siguiente: en el servicio de Cristo se necesita un comando tan sabio. Interesante, se necesita un comando tan sabio como el que se requiere para los batallones de un ejército que protege la vida y la libertad del pueblo. No todos pueden trabajar juiciosamente para la salvación de las almas. Es decir, que si queremos ganar almas, necesitamos ser sabios, porque no todos, y justamente no todos los cristianos, no todos los adventistas pueden ganar almas. Y uno se pregunta ¿por qué? Porque hay que ser muy cuidadosos y diligentes y sabios para emprender esta tarea. Sigue diciendo el texto: es necesario pensar detenidamente. No debemos entrar al azar en la obra del Señor y esperar éxito. El Señor necesita hombres de intelecto, hombres de reflexión. Jesús pide colaboradores, no personas que siempre cometan errores. Dios necesita hombres inteligentes y que piensen correctamente a fin de hacer la gran obra necesaria para la salvación de las almas. Entonces, la ciencia de ganar almas tiene que ver con sabiduría, y la sabiduría, dice Santiago, viene de lo alto. Y en minutos vamos a ver estos detalles a considerar, porque como ya mencionó la sierva del Señor, no todos pueden hacer esta obra, sino las personas diligentes que piensan, que reflexionan y se ponen en los brazos del Señor. Y así, el evangelismo, queridos amigos, no es un evento, sino es un proceso. Miren aquí esta frase: el evangelismo no es un programa de evangelismo. El evangelismo no es una noche de evangelismo. No es una semana de evangelismo. Tampoco es un mes del evangelismo. Sino que el evangelismo es un estilo de vida. Y cuando nosotros entendemos que el evangelismo es un estilo de vida, entonces todo lo que haremos en nuestra vida tendrá el objetivo de ganar almas, de ganar personas para los pies de Jesús. Y eso no solamente a nivel individual como personas, sino también a nivel corporativo, a nivel de iglesia. Miren lo que queremos compartirle en adelante. Tenemos cinco pasos para el evangelismo. El primer paso tiene que ver con preparación. Y aquí todo tiene que ser con intención, propósito y dirección. Cuando uno va a empezar una campaña de evangelismo, o cuando uno va a cosechar almas, o cuando esto lo llevamos al plano de la agricultura, nadie va a sembrar así por así la tierra, sino necesitamos antes preparar la tierra, ver el tipo de tierra, ver si necesita regarse, ver si necesita más abono. Es una preparación interesante con el objetivo de que la siembra sea pues exitosa. Entonces, ¿qué podemos considerar aquí? Mira lo que dice la sierva del Señor en Obreros Evangélicos, página 96 y 97. La obra de ganar almas exige preparación. Y acá una parte interesante, dice: no se puede entrar en el servicio del Señor sin la preparación necesaria y esperar tener mayores éxitos. Importante, queridos amigos, la preparación. ¿Cuántas veces hemos asistido a campañas? Inclusive quizás has predicado o has quizás pertenecido a una campaña de evangelismo donde se invierte mucho dinero, se invierten muchos materiales, muchos recursos, y a la verdad al final no tenemos una buena cosecha. ¿Por qué? Porque no hemos planificado bien, porque no hemos organizado bien, y eso es la preparación. Miren lo que sigue diciendo el texto: el arquitecto os dirá cuánto tiempo necesitó para saber proyectar un edificio cómodo y agradable. Y así sucede también con todas las vocaciones que siguen
los hombres, y habrá de manifestar menos diligencia los siervos de Cristo al prepararse para una obra infinitamente más importante. ¿Habrían de ignorar los medios y recursos que se han de emplear para ganar almas? Entonces, necesitamos preparación. Eso es el preparar el terreno misionero, preparar la iglesia. ¿Cómo? Aquí hay dos palabras claves. Primero tiene que ver con organizar. ¿Organizar qué? Organizar los grupos pequeños, organizar las unidades de acción de escuela sabática. Si tú tienes una iglesia donde no está bien organizado esto, ni pienses ni sueñes que vas a tener una cosecha de éxito, una cosecha abundante. Necesitamos entender que es importante la organización de los grupos pequeños, bien constituidos. ¿Qué más? Organización de las parejas discipuladoras o las parejas misioneras, o las duplas misioneras, como en algunos lugares lo llaman. Esas parejas deben estar bien organizadas, pero dentro de la unidad de acción de escuela sabática o dentro del grupo pequeño. No podemos tener grupos pequeños separados y dispersos en la iglesia, sino siendo honestos al texto bíblico. Cuando dice Jesús organizó a sus discípulos, los organizó de dos en dos y dentro de ese grupo que él lideraba. Y en tercer lugar, necesitamos organizar las clases bíblicas. En cada iglesia debe haber clases bíblicas, lugares donde se enseñe la Biblia, donde se abra la Biblia. Y ahora, en esa situación complicada que nos ha tocado vivir, podemos también tener clases bíblicas online o a través de las plataformas que la iglesia hoy tiene o que la tecnología nos brinda. Entonces, organizar grupos pequeños, organizar parejas discipuladoras o misioneras y organizar clases bíblicas. En segundo lugar, definir metas y también fechas. Los agricultores saben cuándo van a sembrar y cuándo van a cosechar. Entonces, como iglesia, nosotros necesitamos definir cuándo debemos empezar la campaña y cuándo finalizarla. Aunque este es un ciclo, pero necesitamos tener fechas claras y definidas. Pero no solamente fechas, sino también necesitamos saber cantidades, ¿no? Porque un agricultor también sabe que siembra un grano no para cosechar otro grano. Siembra 3 granos de maíz para cosechar 3 o 4 mazorcas de maíz. Entonces, es importante que la iglesia, que los líderes, que los hermanos entiendan que la siembra implica toda una preparación y esta preparación tiene que ver con fechas y cantidades también. Sin fechas claras ni metas, la campaña de evangelismo puede ser apenas un evento más, puede ser simplemente una fecha para entretener a la iglesia. Y cuando digo entretener a la iglesia no me estoy refiriendo básicamente a juegos, sino que podemos estar haciendo cosas buenas, pero sin objetivo. Entonces, sin fechas ni metas claras, nosotros no vamos a tener una campaña de éxito como Dios quisiera darnos. En segundo lugar, el segundo paso en este ciclo del evangelismo o en esta ciencia de ganar almas tiene que ver con la siembra. La siembra es tan especial porque si tú quieres cosechar abundantemente, necesitas sembrar abundantemente. Alguien dijo, sin siembra no hay cosecha. Y esta etapa, queridos amigos, es la más fácil del proceso. Sí, lo más fácil en una etapa de evangelismo es la siembra. Ese es el proceso más sencillo. Preparación requiere de estrategia, de tiempo, de cuidado, de recursos. Pero la siembra es más fácil porque básicamente nosotros vamos a sembrar y dejar la semilla. Y aquí muchos se equivocan cuando no consideran los pasos que vamos a ver en adelante. Entonces, la siembra es importante, sí, porque determina también la cantidad de la cosecha. La Biblia dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Entonces, si quieres cosechar abundantemente, necesitas sembrar abundantemente. ¿Cómo sembrar? En primer lugar, a través del método de Cristo, la amistad. Si tú vas a dar un estudio bíblico, vas a querer compartir el evangelio sin ser amigo, vamos a ser nosotros como nuestros amigos y hermanos de otra denominación que van de puerta en puerta tocando puerta y ofreciendo estudiar la Biblia, y muchos de ellos son rechazados. Y son rechazados simplemente porque no hay empatía, no hay amistad entre el testigo de Jehová y la persona a quien él ofrece el estudio bíblico.
Entonces nosotros necesitamos cultivar primero la amistad, no suplir sus necesidades, el evangelismo por amistad o el método de Cristo. Pero eso no debe terminar allí, nosotros necesitamos ir más allá ofreciéndole un curso bíblico. Pero hay otras maneras, por ejemplo, cada segundo sábado del mes se celebra a nivel mundial el Día del Amigo, un programa especial donde se finaliza haciendo un llamado, una invitación a estudiar la Biblia. Allí es un buen lugar, un semillero para poder compartir el Evangelio. En segundo lugar, también hay clases bíblicas en las iglesias. Cada sábado hay personas nuevas que vienen a la iglesia y ustedes pueden integrarlas a clases bíblicas para que estudien la fe de Jesús o algún curso que ustedes consideren importante. Y finalizamos con otro detalle. Cada semana de cosecha o evangelismo que nosotros podemos participar, siempre quedan personas que no han tomado la decisión para el bautismo y postergan, dicen, para la siguiente campaña. Entonces, este es un momento especial, lindo, para poder tener personas que podrían estudiar la Biblia. Entonces, eso también es siembra. Entonces, vamos a la tercera etapa. Allí está el cultivo. Preparación, siembra y cultivo. Entre el sembrar y la cosecha hay una etapa, es el cultivo. El cultivo, queridos amigos, es la etapa más delicada del proceso de evangelismo porque demanda paciencia y arduo trabajo. Muchos evangelistas, muchos líderes de evangelismo nos podemos equivocar y nos podemos ir contra la pared y chasquearnos en el momento de la cosecha porque pasamos por alto esa etapa importante. Sembramos muchos cursos bíblicos, iniciando el capítulo 1, la lección número 1, muchas cosas lindas que podíamos hacer en la siembra y dejamos allí cuando no debe ser así. Necesitamos trabajar más estratégicamente, con paciencia, con perseverancia, que la palabra clave es perseverancia, porque fácil es empezar la lección 1, pero no todos terminan a la lección 20. ¿Y por qué? Porque no hay un proceso de cultivo. A eso nosotros le llamamos regar las plantas, abonarlo. Del cultivo depende el éxito de la campaña de evangelismo. Si tú siembras abundantemente, vas a cosechar abundantemente siempre en cuando tú tengas un cultivo adecuado. Y aquí yo quiero ser muy claro, queridos amigos. Necesitamos entender que el cultivo tiene que ver con estudios bíblicos semanales o quincenales en su defecto, pero no podemos nosotros pensar que solamente con la amistad vamos a lograr que la persona entregue su vida a Jesús. Sí, es el medio, pero necesitamos hablar de estudios bíblicos y los hermanos necesitan entender que la siembra es implantar con el evangelismo de la amistad un curso bíblico, ofrecerles un curso bíblico, pero el cultivo es estudios bíblicos, estudios bíblicos, estudios bíblicos. De otra manera, no podremos enseñarles todo lo que Jesús ha mandado. Mateo capítulo 28, versículo 20. Necesitamos entonces enfatizar en los estudios bíblicos. Acá hay una idea, por ejemplo, tener por cada distrito misionero 100 personas que den estudios bíblicos. El ideal sería que todo el distrito misionero pues pueda tener toda su iglesia dando estudios bíblicos, pero vamos a pensar en un número. Puede ser 100, puede ser más, puede ser menos, pero hay que tener personas como un ejército dispuesto a dar estudios bíblicos. Sin embargo, no termina allí. Nosotros queremos animar al pastor o a los ancianos a que puedan capacitarse. En una encuesta simple que hicimos en algún tiempo, preguntamos ¿por qué la iglesia no da estudios bíblicos? Y la respuesta fue interesante. La mayoría de ellos decía que no daba estudios bíblicos porque no sabía. Entonces, si tenemos una iglesia que no sabe, debemos enseñarles. Como pastores, como líderes, tenemos el desafío de enseñar. No solamente vas a tener un ejército de personas dispuestas a dar estudios bíblicos, dispuestos a ir a la guerra con sus fusiles, con sus armas espirituales, que es la Biblia, los cursos bíblicos, la fe de Jesús. No basta solamente con eso. Necesitamos a ese ejército, a esas personas dispuestas, a esos voluntarios, entrenarlos. Porque nadie envía a la guerra a las personas sin entrenamiento. Necesitamos como ejército de Cristo ser entrenados antes de ser enviados o entrenados constantemente en el proceso. Entonces, importante este detalle. Y aquí podemos hacer un monitoreo
específico de cuántas personas van estudiando la Biblia. Y cuando hay un buen cultivo, entonces podemos ir a la cuarta fase, que es la cosecha. Y muy lejano a lo que muchos piensan, la cosecha es la etapa más especial del proceso, porque es la celebración. Quien sabe lo que siembra, no le teme la cosecha. Es una frase interesante. Quien sabe lo que siembra, no le teme la cosecha. Si tú has sembrado abundantemente y has cultivado, entonces vas a tener una cosecha abundante también. Por eso, la etapa más hermosa del proceso es la cosecha, es el regocijo, la fiesta. Entonces, muchos predicadores o muchos evangelistas tienen miedo a veces de predicar, miedo entre comillas, en una campaña, porque antes quizás no ha tenido una buena siembra, entonces algunos están preocupados, ¿cuánto será que mi campaña bautice? ¿Cuántas personas lograremos para Cristo? Pero si hemos hecho una siembra, una preparación adecuada, una siembra adecuada y un cultivo correcto, entonces vamos a tener la seguridad de que hay una buena cosecha. Pero si tú no has hecho esos pasos anteriores, vas a la campaña, entonces vas a hacer una campaña, vas a predicar el evangelio, pero no vas a tener los resultados que quisiéramos para alegrarnos en Cristo. Personas nuevas, personas decidiendo por Jesús a través del bautismo. Por eso, si tú quieres tener una cosecha abundante, necesitas sembrar abundantemente, pero también necesitas cultivar. Repetimos, la etapa de cultivo es la etapa más delicada del proceso. Entonces, la ley de la cosecha es más de lo que se siembra. En la cosecha, queridos amigos, hay dos etapas, dos puntos importantes a destacar. Cada vez que nosotros cosechamos o cada vez que nosotros sembramos, debemos recordar que la cosecha tiene dos resultados. Primero, nosotros siempre vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Si has sembrado maíz, vas a cosechar maíz. Si has sembrado naranjos, vas a cosechar naranjas. Esta regla es inviolable. No se puede quebrantar esta regla. Tú no esperes cosechar manzanas si has sembrado papas. Imposible. No esperes eso. Eso es una ley contranatural. O sea, no es posible. Al menos no es posible. Si tú siembras maíz, vas a cosechar maíz. La primera regla de la cosecha. Y la segunda regla es que siempre vamos a cosechar más de lo que hemos sembrado. Amén. Claro, vamos a cosechar siempre más de lo que hemos sembrado. Los que alguna vez han tenido contacto con la agricultura o la siembra o la cosecha, van a darse cuenta que para cosechar esta cantidad de maíz necesitamos apenas de 2 a 3 granos sembrados en la tierra. Eso es lo más bonito. Por eso Jesús dice, la Biblia dice que la cosecha pues es abundante a 100 por 1. Y por supuesto que lo es cuando nosotros hacemos la obra correctamente. Después de la cosecha, que es la etapa de los bautismos, una cosa muy linda, una algarabía, una fiesta espiritual, debemos recordar que no termina ahí. Uno de los grandes problemas que hemos tenido como iglesia, no la iglesia siempre decía las cosas, nosotros los que la dirigimos o los que somos parte, los líderes, los ancianos, es que terminamos ahí nuestra labor. Nos afanamos mucho porque la persona conozca de Jesús, acepta a Jesús, se bautice y muchos, tristemente, hemos cometido el error de finalizar nuestro trabajo ahí. Nuestro trabajo allí, ya no hacemos el seguimiento, pero debemos entender que hay un paso más por hacer. Discipulado. Discipulado. Allí está el detalle que nosotros debemos considerar, queridos amigos. Preparación, siembra, cultivo, cosecha. Pero hay un paso más. A eso yo le llamo el antes, durante y después del bautismo. El discipulado tiene que ver con entregar a esa persona que nosotros llevamos al bautismo a un proceso de aprendizaje y enseñanza. El MIPES o el Ministerio de Evangelismo se encarga de que la persona conozca de Jesús, acepte a Jesús y se bautice. Después, el trabajo de mayordomía es interesante. Se encargará de hacer que el discípulo crezca cada día en el Señor. Y aquí, en el Perú, nosotros estamos estudiando una lección
postbautismal o las clases postbautismales en el Antiguo Testamento, entre comillas, cuando nosotros como iglesia hacíamos cursos postbautismales para las personas bautizadas. Entonces, este curso es importante. Entonces, el MIPES y el mayordomo tienen que trabajar en la formación de un nuevo discípulo. Es un tipo de fe de Jesús en segunda fase, lecciones y temas para el crecimiento del discípulo de Cristo, enseñándole a guardar el sábado, enseñando, ya eso estudió, pero necesitamos dar más detalles, su alimentación, su economía, su salud, muchos puntos, su familia que él necesita fortalecer. Entonces, Dios no nos llamó apenas para llenar templos con miembros, nosotros oramos para que Dios nos use a fin de llenar el cielo de muchos discípulos. Y en esta tarea, a cada uno Dios nos asignó una obra específica que hacer. Amén. Entonces, amigos, este fue el seminario, La ciencia de ganar almas. Finalizo diciéndote lo siguiente. Esta tarea es 100% espiritual, como ya vimos inicialmente. No hay otra manera. Nuestros recursos, dinero, nuestros talentos y estrategias pueden darnos, pueden influir, pero no van a determinar una campaña. El predicador influye en una campaña, por supuesto. Las lecciones influyen, pero el que determina el éxito de una campaña es el Espíritu Santo. Tú recuerdas en Hechos capítulo 2 cuando hubo un bautismo grande. Pedro predicó y se bautizaron 3,000 en un momento así, en una hora. Muchos estudiosos han analizado el sermón de Pedro. Dicen que el sermón de Pedro fue muy bíblico y debe ser así un sermón. Pero el sermón de Pedro consideran ellos que no duró ni más de una hora. Minutos, dicen ellos. Puede ser cierto, puede ser que no. Pero si ustedes notan, antes de la predicación de Pedro, los discípulos pasaron en el aposento alto 10 días. Entonces, ellos oraron 10 días, predicaron minutos para bautizar 3,000 personas. En la actualidad, muchos de nosotros predicamos 10 días, oramos minutos y bautizamos poquito. Entonces, ¿cuál debe ser el desafío nuestro? Prepararnos espiritualmente en una campaña y seguir los pasos que ya hemos mencionado. La tarea del evangelismo es una tarea espiritual y requiere que se hagan las cosas de esa manera, dependiendo completamente del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar allí. Amado Dios, gracias por este momento especial, este seminario, que tú puedas usar a cada hermano que está escuchando, a cada amigo que está participando de esta escuela. Tú puedas, Dios eterno, usar a tu iglesia para que muchas personas conozcan de ti. Pero esta labor debe ser hecha con orden, con sabiduría, con ciencia. No es una ciencia complicada, Señor, pero es un trabajo diligente, con paciencia, con mucha oración. Úsanos, Señor, permítenos ser instrumentos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén.